el 9 de mayo pues se puedan tener todos los cálculos y saber exactamente las implicaciones de esta decisión que ha tomado el Senado de la República y que en Cámara pueda discutirse. Esto es muy importante. Recordemos que nos quedan todavía 2 debates por delante y que por supuesto serán los representantes a la Cámara quienes evidentemente entren a discutir lo que se aprobó en el Senado de la República para poder, avanzar ya en su discusión. Sí. Entonces yo espero realmente que para ese momento se pueda tener ya la evaluación fiscal por parte del Ministerio de Hacienda y entonces podamos tener todos una enorme todas las tranquilidades. Lo que entendí por la explicación que dio el senador Fuenlantala es que evidentemente también estaba demostrado que había una esperanza menor de vida entre estas poblaciones y que por lo tanto él dentro de sus cálculos como senador hacían unas valoraciones en relación con esa esperanza de vida, pero vuelvo y repito, es el Ministerio de Hacienda quien debe muy rápidamente entregar la evaluación fiscal. Sí, eso puede ser cierto lo que dice el senador Fuenlantala frente a la menor expectativa de vida. Lo que pasa es que realmente haciendo cálculos no habría de dónde conseguir los recursos para sacar adelante esa proposición, pero al final, como usted lo dice, senadora, en la Cámara muy posiblemente se hunda y al final se quedaron con el voto, pero de pronto esa iniciativa no pase. Voy a otros puntos, senadora Pizarro. ¿Es suficiente tiempo un año de transición? Es decir, en un año Colpensiones y todo el sistema sí tendrá suficiente plazo para poder prepararse de cara a la entrada en vigencia de la nueva reforma. Es decir, si esto sale adelante, entrará en vigencia el 1 de julio del 2025. Así es, pues así quedó acordada la vigencia en el Senado de la República, por lo que explicó la misma ministra Gloria Ramírez, pues evidentemente no solamente está el año de adecuación que ya contempla la ley una vez sea aprobada, sino que además ellos han venido también trabajando en todos los mecanismos para que llevan 18 meses de trabajo arduo, así lo expresó la ministra del Trabajo, y por lo tanto hay que contar estos 18 meses en los que ya han venido adecuándose y avanzando, lo que podría ser el andamiaje para la vigencia de la ley, y esto pues por supuesto se suma a los 12 meses que por delante después de que fuese aprobado en la Cámara de Representantes. Entonces, pues evidentemente escuchando a la ministra, tanto nosotros del Pacto Histórico como las distintas bancadas, pues sentimos que había total tranquilidad y por lo mismo avanzamos. Lo que nos parecía muy peligroso es poner una vigencia que solamente terminara, en un beneficio electoral y no en lo que nosotros hemos planteado, que es la necesidad de reformar un sistema en el cual pues evidentemente las grandes mayorías de ciudadanos pues están de acuerdo. Es hoy necesaria una reforma pensional. Sí, ¿a qué se refiere con beneficio electoral, senadora? No, me refiero a precisamente que si quedaba en junio del 2026 o en enero de 2026, pues terminas beneficiando precisamente o termina entrando en vigor en medio de una contienda electoral, y nosotros, yo, María José, no hablo en un nosotros general, pues evidentemente creo que este tipo de discusiones tienen que quedar absolutamente por fuera. Lo que nosotros consideramos, y eso me parece sí muy importante, es que nosotros como gobierno, yo evidentemente no estoy en el gobierno, soy senadora, pero por supuesto hago parte de las fuerzas del gobierno, podamos garantizar que en julio se pueda entrar en plena vigencia la ley. Eso es la tranquilidad que ha dado la ministra, senadora, la tranquilidad que tienen las distintas bancadas, y por lo demás, pues creo que los análisis técnicos estaban. Esta vigencia de la ley fue con acuerdo del Partido Liberal y del Partido de la U, que también tuvieron sendas reuniones con los distintos ministerios, con el gobierno y con el mismo presidente para poder hacer una evaluación. O sea, me refiero, la vigencia de la ley fue acordada, fue en el marco de un acuerdo, no fue, fue acordada, una disposición arbitraria. Pero hay muchos sectores en contra de esa entrada en vigencia, senadora, justamente porque le dan una interpretación diametralmente opuesta a la suya. Por eso planteaban partidos políticos independientes, opositores, que entrara en vigencia en junio del 26, porque justamente en junio del 26 ya estaba jugada toda la
situación electoral, ya habría nuevo presidente y no habría ninguna suspicacia frente a la posibilidad de que se utilizaran los subsidios con fines electorales. La entrada en vigencia el 1 de julio es que yo del creo 25. Que esto, además, pero permítame, le termino la pregunta, porque sí, la entrada en vigencia de la reforma pensional el 1 de julio del 2025 le da carta blanca al gobierno para que empiece la entrega de subsidios justamente en época electoral, electoral. Pues mira, la entrega de varios de los subsidios empieza además en junio, a mitad de este año, vía decreto, un decreto que ya es firmado o que ya fue firmado por el presidente de la República. No sé si ustedes recordarán. Entonces, pues evidentemente el interés, primero, en primer lugar, los recursos de los fondos son intocables y en eso, pues por supuesto, queda como garante el Banco de la República, que era lo que querían la mayoría de las bancadas. Ahí sí incluidos oposición e independientes, y eso quedó perfectamente claro en la reforma pensional. En segundo lugar, tenemos unos subsidios que vía ya decreto empiezan a entregarse para mayores de 80 años, y lo que nosotros buscamos es que se pueda cubrir a la población que hoy no recibe absolutamente nada, que muchas veces está en la mendicidad, que vive de la solidaridad familiar o de la informalidad, y por lo tanto el interés bajo ninguna circunstancia es, digamos, utilizar con fines electorales, sino esto es un principio nuestro desde hace décadas, es la protección a la vejez. Ahora que por supuesto en el gobierno hemos querido avanzar en una reforma pensional para garantizar esa dignidad en la vejez, y estas prestaciones en la vejez, una pensión para las personas que hoy no reciben absolutamente nada, pues digamos que es un principio en el que nosotros hemos sido transparentes a lo largo de toda nuestra historia política. Pues por supuesto, estando en el gobierno, íbamos a buscar que este derecho, que además es constitucional, pues estuviese garantizado por ley. Pero claro, a eso me refiero. Y es que creo que nadie está en desacuerdo con los subsidios para los menos favorecidos y sobre todo para quienes ya están entrando al rango de adultos mayores. Lo que pasa es que sí genera inquietud que haya tanta preocupación de que esta reforma entre en vigencia, además con tan poco tiempo para trasladar 13 millones de historias a Colpensiones, justamente cuando estamos entrando en la recta de las elecciones presidenciales. Justamente es por eso, no por el hecho del subsidio, por el timing del subsidio, senadora, por el momento en el que empieza el giro del subsidio. Pues mira, ahí pues por supuesto pueden tener todas las interpretaciones, pero vuelvo y te repito, nosotros, este ha sido un principio de lucha nuestra desde hace muchísimos años, es nuestra historia, está basada en varios derechos sociales, y es pues por supuesto muy coherente de nuestra parte que una vez en el gobierno intentemos hacerlo. Hubiéramos querido que hubiese sido antes, hubiésemos querido no tener que pasar por casi 8 meses de discusión entre el tiempo que se discutió en la Comisión Séptima del Senado, luego todo el tiempo en el que ni siquiera se discutió y no se hizo absolutamente nada, a pesar de tener la ponencia radicada, a pesar del plan Tortuga de la oposición. Pues evidentemente digamos que esto también son tiempo perdidos y son meses perdidos, no para nosotros, para la gente que está queriendo, que está esperando ese mínimo de dignidad en la vejez. Entonces, pues a mí también me parece muy irresponsable decir que sencillamente hay un interés electoral de nuestra parte, cuando en realidad nosotros radicamos estas reformas. Si no estoy mal, entre las 3 reformas estaríamos hablando de febrero, o entrando en marzo del 2024, si no estoy mal, ¿sí? Y las reformas se han venido presentando y hubo tiempo para la discusión, pero perdimos unos meses absolutamente valiosos. Es más, se esperaba que la vigencia de la ley empezara en enero del 2025 y precisamente por todas estas demoras pues se acuerda aplazarlo para que se tenga el tiempo suficiente, pero ustedes recordarán que el texto estaba en enero del 2025. La idea es que no es por nosotros, ni es por ninguna elecciones, es porque hay millones de adultos mayores. No es sino salir a la calle y ver cómo están los adultos mayores durmiendo en las calles a esta hora de la mañana, se están levantando pues a seguir en la incertidumbre de no tener ni siquiera un pan para comer o un techo para habitar. Y esa es la realidad, y sin indolencia, sino al contrario, con completa empatía, pues hay que tomar
una decisión para beneficiar a estos adultos mayores. Senadora Pizarro, sí, esa es la realidad, pero lo que no es muy coherente es que según las encuestas, el gran apoyo del presidente es de los jóvenes. No obstante, son los jóvenes los grandes paganinis de esta reforma pensional, cuyo futuro se sacrifica precisamente a cambio de ayudar a los viejos de hoy, porque se quedan, pues, por un lado sin una pensión subsidiada y por el otro porque tienen que pasar de pagar el 16% de su salario actual para contribuir a las pensiones de los jubilados a comenzar a pagar en el 2045 el 35% de su salario, es decir, más del doble de lo que ya tienen que contribuir actualmente para pagar las pensiones de los que están pensionados en Colpensiones. ¿Van ustedes, como pacto histórico, a perder el apoyo de los jóvenes? No, es que son interpretaciones completamente distintas. En una visión absolutamente individual y cero colectiva, pues por supuesto, mi visión individual es que yo ahorro para mi pensión y me importa 5 si el resto de la sociedad puede ahorrar. Esta reforma pensional viene de la mano de una reforma laboral también, que es muy importante y que debe hacerse, por ejemplo, para recuperar cosas tan sencillas de las cuales hoy no gozan los colombianos trabajadores, los que están en la formalidad, porque evidentemente hay unos grandes niveles de informalidad que deben combatirse y eso le corresponde a todos los gobiernos. Y estamos hablando, por ejemplo, de que no reciben ningún pago por sus dominicales o por sus festivos o por los horarios nocturnos y que son cosas que se pretenden también enmendar para otorgarle a los jóvenes de hoy que laboran mejores condiciones laborales de las que hoy tienen, porque lo cierto es que también tenemos cantidades de gente joven que está en edad productiva, que debería estar produciendo y que debería estar gozando de prestaciones sociales, pues digamos en la absoluta informalidad. Pero aquí hay decisiones que son importantes y que también hay que decirle, a las personas. Lo cierto es que nosotros estamos ahorrando en primer lugar para que todas las personas, las de hoy, las de mañana, sí, nosotros pues, realmente podamos gozar, quienes lograron cotizar, pues evidentemente de una pensión con una tasa de reembolso mucho mayor. Y es que se explicaba muy bien, la tasa de reembolso en los fondos privados, pues evidentemente es mucho menor. Estamos hablando del 40% del promedio de los últimos 10 años en los que trabajaron las personas. En Colpensiones la tasa de reembolso también es mayor, ¿sí? Y quiere decir que todos vamos a ahorrar un porcentaje en Colpensiones, ¿sí?, que precisamente busca otorgar un mínimo de universalidad y que tengamos una mentalidad, pues sí, seguramente más comunitaria como sociedad, y que sepamos que no solamente nosotros, sino todos vamos a tener unas mínimas condiciones garantizadas. Estamos hablando de que aquellas personas que no logran cotizar, pues van a tener una renta vitalicia, es decir, van a tener pensión hasta el último de sus días, y no como sucede hoy, que reciben un bono pensional que muchas veces se lo gastan, sí, terminan viviendo de la solidaridad familiar y en los años más difíciles, que es cuando están sobre los 80 años, que ya no pueden trabajar, no reciben ningún tipo de ayuda. Pero senadora Pizarro, ¿podría usted darme por favor un ejemplo? ¿En qué país del mundo, en qué país de Europa, si quiere, los jóvenes tienen que contribuir con el 35% de su salario para pagar las pensiones de los ya pensionados? Mira, el 87% de los jóvenes a futuro con esta reforma pensional van a recibir un apoyo en su vejez, mientras que con el sistema actual estamos hablando de que solo el 24% van a pensionarse. Esa es la realidad, esas son las cifras, 87% versus 24%. Esa es la realidad y estamos hablando del futuro. Y en todos los países se realizan reformas pensionales de manera periódica. Nosotros estábamos en mora de una reforma pensional. Senadora, y para terminar... Sí, en este caso, senadora, si un joven en 20 años, en 15 años, se gana 2 millones de pesos, ¿tendría que cotizar 700.000 pesos al sistema pensional? Lo cierto es que hoy estamos en una situación que es perversa. Y por eso vuelvo y repito, había que hacer una reforma pensional. Podemos estar de acuerdo con eso, pero la situación perversa. La situación perversa es que hoy... Sí, pero me es cierto. hiciste una pregunta, pero te quiero responder, pero no. Sí, es que no me ha respondido, perdóneme, no me ha respondido. Me da el contexto, pero quiero la respuesta, es muy concreta. La pregunta es, si un joven gana 2 millones de pesos en 20 años, de esos 2 millones de sueldo tendrá que cotizar 700.000 pesos de esos 2 millones al sistema pensional.
Pues mira, lo primero es que esperemos que ningún joven en 20 años esté ganando 2 millones Es un de ejemplo, pesos y que la calidad de y vida... sé que Sí, usted me pero entiende. te digo, bueno, evidentemente sí, lo que yo te estoy diciendo es que hoy, primero las personas van a recibir una mejor tasa de reemplazo. Hoy y mañana van a recibir una mejor tasa de reemplazo porque está demostrado que en los fondos privados de pensión la gente se pensiona con una pensión mucho menor. Por eso las grandes pensiones, los que hoy reciben los subsidios, ¿sí?, se pasan a colpensiones. La cantidad de gente que se pasa a colpensiones, incluidos aquellos que reciben las pensiones, las megapensiones de las que hablamos, pues, ¿por qué se pasan a colpensiones? Porque la tasa de reemplazo es mayor, porque reciben una mayor pensión, porque pueden estar recibiendo en los fondos privados unas pensiones de 6, 7 millones de pesos y en colpensiones reciben de 13 millones de pesos. Y además que el dinero que trabajan todos los colombianos, pues se va no para pagar las pensiones de todos los colombianos, sino sobre todo para pagar esas pensiones, esas mega pensiones que podrían perfectamente cotizar en los fondos privados de pensión y recibir, pues evidentemente, los beneficios de los fondos privados de pensión. La verdad es que los que estemos por encima de 2.3 salarios mínimos, pues tendremos que cotizar también el resto de nuestro dinero en los fondos privados de pensión. Pero también es cierto que quienes no reciben ese salario, que no son los ricos de nuestro país, son los que van a ser beneficiarios de los subsidios y no las megapensiones. Y a mí eso en principio me parece, digamos, inclusive hasta justo. Hoy estamos hablando de que 1 de cada 4 colombianos, solamente uno de cada 4 colombianos se pensiona. Y estamos hablando de que en el futuro se va a pensionar la gente. Y pues entonces ahora... Senadora Pizarro, es que seguimos en el contexto y yo sí quiero detenerme en este punto porque no es menor, y les pido tanto a usted como a Paola que me respondan si es verdad. Hoy la cotización que se hace es del 16%, 4% lo cotiza el trabajador y 12% el empleador. Estoy hablando a pensiones. Y yo repito la pregunta, senadora Pizarro, y si no, le pregunto a Paola, porque el dato que pone aquí es no menor y es muy serio. ¿Pasaríamos los trabajadores de cotizar el 4% a la pensión al 35% del sueldo, senadora? Pues mira, es que yo vuelvo y repito, es que hay una visión que es, digamos, hay visiones que son individuales y hay visiones que son colectivas, ¿sí? A mí me parece que evidentemente, pues mira, esta reforma pensional, como vuelvo y lo repito y lo repetía hace un momento, pues está ligada a una realidad, y la realidad es que si tenemos mejores salarios con la reforma laboral, pues muy seguramente vamos a poder tener también, pues digamos, mejores condiciones, senadora, para el pago de nuestras pensiones. Pero la pregunta es muy sencilla. Hay toda una serie de medidas. Senadora, no me ha contestado la pregunta, he intentado 3 veces hacerla y no tengo respuesta. ¿Sí o no? Pues mira, la verdad, yo pues tengo que revisar en detalle lo que tú me estás diciendo. Sí. Efectivamente tengo que revisarlo en detalle porque yo tampoco voy a salir aquí a decir Paola, ninguna irresponsabilidad. Espéreme que Paola nos diga, porque Paola fue la que trajo a colación ese dato y me parece que es muy serio. Paola, ¿en qué parte de la reforma quedó aprobado eso? Todos los análisis técnicos sobre la reforma pensional, desde los que ha hecho incluso el propio Asofondos, muestran eso, Ricardo y senadora Pizarro. Actualmente la contribución de los jóvenes para pagar las pensiones de los ya pensionados es del 16%, pero hacia el año 2045 esa contribución se tiene que doblar, tiene que pasar del 16 al 35%, entre otras cosas porque hay un cambio demográfico, porque cada vez más precisamente están naciendo menos bebés, menos gente, y cada vez vamos a tener más pensionados, pero menos gente cotizando activamente y trabajando activamente para pagar las pensiones. Luego es el futuro de los jóvenes el que aquí se está empeñando y comprometiendo, Ricardo. Claro, muy bien, muy importante. Yo creo que nadie está en desacuerdo en ayudar a 3 millones de adultos mayores de 65 años que son pobres y que fuera de todo no tienen pensión y que se les da a dar un bono pensional. Pero ¿a costillas de quiénes? A costillas de los jóvenes, de sus hijos, Ricardo, de mis hijos, que en un futuro tienen que contribuir con el 35% de su salario para ayudar, Paola, a pagar las pensiones de los ya jubilados. Entonces, aquí hay un punto importante, es que usted está hablando de estudios, eso no quedó en el texto. Entonces,
En ese entendido, yo quisiera saber exacto en qué artículo exactamente de la reforma pensional pues sale esa información. No está explícito, son los cálculos y los análisis, y seguramente tendremos que hablar de eso en su momento. Pero esos cálculos no están en el texto de la reforma, pueden ser estudios, podemos buscar otros estudios, y yo me remitiría a las valoraciones y a los informes y digamos a las evaluaciones que hace el Ministerio de Hacienda, sí, pero lo cierto es que tú vas a recibir una mejor pensión, sea como sea. Todas las personas que estén en Colpensiones van a recibir una mejor pensión que la que reciben en los fondos privados de pensión. Eso también es una realidad, porque tu tasa de reemplazo es mayor. Tu tasa de reemplazo pasa del 40 al 70%, y eso es una realidad hoy y va a ser una realidad mañana. Sí, y lo cierto es que hoy nosotros estamos hablando, vuelvo y repito, es que no es un problema solo de solidaridad, pues por supuesto que todos, que debería toda la sociedad colombiana alegrarse, porque esos 3 adultos mayores que no reciben ninguna pensión, que en los próximos años tampoco van a recibir ninguna pensión porque no lograron cotizar lo suficiente, porque esa es la realidad de hoy y la realidad de unos próximos años, es decir, la mayoría de la gente no ha cotizado y por lo tanto está completamente desprotegida. Lo cierto es que aquí no van a estar desprotegidos. Entonces uno dice, sí, yo en mi individualidad, pues cotizo y ahorro lo mío, pero si la gente a mi alrededor pasa cualquier tipo de afugia, pues en realidad pues no me importa. Y eso tampoco es así, porque el deber constitucional que tiene el Estado colombiano es de garantizar unos derechos sociales a la gente, que hoy no se los está garantizando, que hoy la mayoría de los jóvenes no cotizan. ¿Sí? Y entonces, eso es cierto. Y tampoco están cotizando los viejos. Entonces tenemos una masa poblacional, estamos hablando de 1 de cada 8 mujeres que no se pensiona. 1 de cada 8 mujeres. Estamos hablando de 1 de cada 4 adultos en nuestro país que no se pensiona. Entonces, la cotización se mantiene en la ley y hay una renta vitalicia y se le garantiza a todas las personas que van a recibir una renta vitalicia, que no se van a morir de hambre, que no importa qué suceda en el futuro, qué te sucede a ti en términos personales, individuales, vas a tener garantizado un mínimo de dignidad. Eso también es una realidad. No sé si eso lo dicen los estudios también. Pero doctora Pizarro, usted menciona mucho la tasa de reemplazo y efectivamente hay una pensión más jugosa para quienes están en Colpensiones, porque la mitad de esa tasa de reemplazo, es decir, la mitad de la mesada más o menos, es subsidiada. Eso se paga con impuestos. Doctora Pizarro, ¿me escucha? Sí, aquí lo estoy oyendo, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Eso se paga con impuestos. Entonces, millones de personas van a terminar recibiendo un nuevo subsidio del Estado colombiano. Claro, eso tiene un impacto muy positivo inicialmente, pero en el mediano y en el largo plazo es la preocupación de todo el mundo. ¿Esto se puede pagar? ¿Esto es sostenible? Porque esa pensión va a seguir siendo subsidiada, así sea de hasta 2,3 salarios mínimos. Pues evidentemente, lo cierto es que hoy la gente no recibe nada. Entonces, hoy la mayoría de la gente no recibe absolutamente nada, y la idea es que en el futuro, y esa es la propuesta, y es en el cumplimiento, vuelvo y digo, de la Constitución de nuestro país, pues la gente reciba alguna cosa, y eso sucede en muchos países del mundo. Eso no solamente sucede aquí en Colombia. Este sistema de pilares está probado en distintos países del mundo, inclusive en países capitalistas, podríamos decir, como Estados Unidos, que han tenido una gran discusión alrededor de los fondos de pensión, que cuando existió la crisis hace algunos años, se perdieron muchísimas de esas personas y la gente quedó en la nada, ¿sí? Inclusive en estas sociedades se han planteado el hecho de que la gente pueda recibir por parte del Estado un mínimo, porque esas cosas también pueden pasar. O sea, eso no le sucede solamente al Estado, porque las quiebras de los fondos privados de pensión pueden suceder en cualquier momento de crisis económica. Entonces, así como hoy, mañana podría suceder una hecatombe si seguimos con el sistema actual en términos económicos, y la mayoría de la gente que ahorró toda la vida, pues ve cómo también se pierden sus ahorros, y eso ha sucedido también en otras sociedades. Entonces, venir aquí a decir que es una predicción que el Estado va a quebrar y que no va a tener la capacidad de pagar las pensiones cuando hay una ley que le obliga a hacerlo, cuando hoy además invertimos una cantidad de dinero exorbitante del presupuesto de todos los colombianos para poder pagar
las pensiones de los que más tienen, no de los que menos tienen, porque los que menos tienen no tienen absolutamente nada, sino las megapensiones del señor, pues no voy a ponerme aquí a dar ejemplos, pero ustedes los conocen perfectamente bien, porque hubo toda una discusión en el Congreso de la República alrededor de este tema, de más de 20.000 millones de pesos que se pueden ir en subsidios a una megapensión. Pues el subsidio precisamente baja porque las altas pensiones son hoy las más subsidiadas, ¿sí? Y eso es lo que hace insostenible el sistema hoy. Pero lo lógico es que el dinero de los colombianos se fuera para pagarle a los que no tienen nada y están en la mendicidad, y no a quienes fueron dirigentes políticos de este país que hoy reciben y son beneficiarios de estas megapensiones, y no la gente del común, que es la que se muere de hambre. La plata de los colombianos va para los que menos tienen. Creo que su varillazo va para el exvicepresidente Francisco Santos. Evidentemente, pues sale además en una actitud absolutamente, pues me parece irresponsable, a pedir la cabeza de los senadores y senadoras que estuvieron apoyando esta reforma pensional porque creen en ella, cuando él es beneficiario de de unos subsidios inmensos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Solo una persona, ¿sí?, recibe estos beneficios, ¿sí? Una sola persona recibe una mega pensión y un mega subsidio, mientras la gente en la calle se muere de hambre, pero los que se oponen a la pensión son ellos. El problema es cómo. Ellos son los que se oponen a una reforma pensional. Entonces dicen que se preocupan por los viejos de este país. Mentira. No se preocupan por los viejos de este país, se preocupan por su pensión. Y si fuera tan malo Colpensiones, no se pasarían a Colpensiones, que son los que tienen la posibilidad de valorar dónde están mejores sus ahorros, que tienen todas las capacidades de poder informarse, de poder recibir una información cualificada. La gente del común no la tiene. De entrada los metieron derecho a los fondos privados de pensión, que eso fue lo que sucedió. Lo que ha venido sucediendo desde hace años, mientras que ellos sencillamente se pasan de los fondos privados a Colpensiones porque saben que reciben una mejor pensión, saben que reciben una mejor pensión en Colpensiones. Es más, hay senadores de la República que votaron este proyecto de ley que están pasándose de los fondos privados a Colpensiones. ¿Por qué? Pues porque saben, evidentemente, que ahí van a recibir una mejor pensión. Un fondo especial que es Fonprecon, pero bueno, 7:28 minutos, senadora. No, todos los congresistas estamos en Fonprecon, eso pasó hace un tiempo. Hoy tú puedes elegir estar en fondos privados, puedes elegir estar en Colpensiones, o pero puedes estar en Fonprecon, ¿no? Pero no todos los hoy te da exactamente igual estar en Colpensiones. 7:28. Senadora, gracias. Muchos éxitos en lo que falta, porque faltan 2 debates en Cámara de Representantes. Me están llegando, Víctor, los estudios del Ministerio de Hacienda y todos los balances que calculan el impacto fiscal de la reforma pensional que acaba de aprobarse en Senado, pues son negativos. El gran lío de la reforma, que todos coincidimos en que es necesaria, es que tiene unos costos que difícilmente son pagables hoy como están las cosas. La propia ministra de Trabajo hace unos días dijo, yo creo que en 15 años hay que revisar esto, porque en 15 años es posible que todo esto se quede corto. Y la ministra de Trabajo dijo, tendríamos que hacer una reforma paramétrica. ¿Y sabe qué es una reforma paramétrica? Subir la edad de jubilación, Ricardo, doctor. Es modificar ese tipo de parámetros. O subir la edad de jubilación o modificar el porcentaje de aporte que hacemos sobre nuestro salario, es decir, que suba eventualmente del 16 que hoy tenemos al 35, como indican algunos estudios, o una mega reforma tributaria donde nos cobren más impuestos a los jóvenes de ese momento, pues para poder pagar las pensiones de ese momento. Entonces, todavía, claro, va a tener un impacto positivo, mucha gente va a recibir unos subsidios, etcétera. En fin, un impacto social positivo, pero el impacto en el fiscal... corto plazo. Pero es que, sí, estamos pensando en los viejitos de hoy, pero ¿quién está pensando en los jóvenes de mañana? En los que tienen que sentir el impacto fiscal, Víctor, de esta decisión que estamos tomando. ¿Por qué nunca va el ministro de Hacienda? ¿Por qué el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no va a defender estos proyectos? ¿Por qué él no firma los avales fiscales de los proyectos del gobierno? Estoy leyendo este documento y lo firma la doctora María Fernanda Valdés, viceministra que ya se técnica. Fue. Bueno, lo firmó ella, se fue la semana pasada. Sí. No lo firma Ricardo Bonilla. Y no va Ricardo Bonilla a defenderlo. Van funcionarios, respetuosamente lo digo, de incluso ni siquiera segundo nivel. Van directores de crédito, no van ni siquiera viceministros.
Sí, ahora, esta semana él tiene la excusa de que tuvo un viaje internacional, estuvo visitando al Fondo Monetario Internacional, ayer estuvo en el Reino Unido buscando inversión extranjera, en fin, pero pues no se le ha visto mucho respaldando los debates en el Congreso de la República. No, lo mismo la reforma de la salud, y tampoco la reforma de la salud, 7:30 minutos. Claro. Y hay otra pregunta, además del tema de sostenibilidad fiscal, Ricardo, y es si Colpensiones ya está preparada en un año para recibir esa avalancha de afiliados, de historias laborales. 13 millones, ¿es el cálculo? Es que hoy Colpensiones tiene 6,7 millones de afiliados y de los cuales 2,7 son cotizantes permanentes. Y pasaría en un año a tener 25,7 millones de afiliados y cerca de 10 millones de cotizantes. Todos los colombianos de alguna forma estaremos en Colpensiones. Ricardo, esto lo aprueban, digamos, en 3, 4 semanas, en un mes. Se viene la reglamentación de toda la reforma pensional y se van acortando los tiempos. La gran pregunta es si Colpensiones está preparada para recibir a esa avalancha de cotizantes en tan corto plazo y si esto al final no es una jugada política para que esto entre a funcionar rápidamente. Se lo preguntamos a la senadora Pizarro, sí, y dice que no, que sería con algún todo tipo lo de cálculo político, porque todos los expertos en temas pensionales dicen Colpensiones no va a alcanzar. Un año es insuficiente para que Colpensiones esté preparado. Carlos Meisel, del Centro Democrático, buenos días. Ricardo, buenos días. Un saludo a ti, a la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes. Escuché y seguí muy detenidamente su intervención anoche en el Congreso de la República. ¿Por qué dice usted que la reforma aprobada no tiene ninguna modificación y que es la misma que presentó el gobierno? Que, si le entiendo bien, y quiero que usted nos explique, ¿por qué considera que el supuesto acuerdo con liberales y la U es una pantomima? Bueno, mire, Ricardo, lo primero que hay que decir es que ayer lo que estábamos nosotros haciendo es buscando desesperadamente una quimioterapia para un cáncer. Pero el problema aquí está en la reforma, en lo trascendental de la reforma. Yo creo que escuché media hora la entrevista de la doctora Pizarro y las interpelaciones de ustedes. Yo creo que eso quedó totalmente claro. Aquí lo primero es que se suprime la libertad del trabajador colombiano. Incluso quedamos libres los que ganamos hoy más de 2.3 salarios mínimos para decir dónde queremos destinar nuestra cotización, pero el trabajador popular lo obligan a cotizar en el fondo que ellos quieren que el trabajador cotice. Segundo, aquí hay que cambiar la retórica del cuento que están diciendo que van a pensionar a más viejos por el subsidio que van a darles. Aquí no están pensionando a más ciudadanos, lo único que están haciendo es mejorándole en nombre de las futuras generaciones un poquitico la limosna que hoy se les da, que por supuesto defendemos que hay que atender a la población vulnerable. Pero la misma Pizarro estaba diciendo ahora que en junio empiezan unos programas sociales y para eso no tenían que desbaratar las cotizaciones de nuestra generación en un futuro. El presidente Petro tiene un presupuesto de 504 billones de pesos, con los cuales él puede asistir socialmente a la población que él quiere y que se merece, además que de alguna manera le tiendan la mano. Pero lo tercero y más grave es el limbo en el que dejan a nuestra generación, y lo que más pintoresco me parece a mí es que uno le escucha hablar a la senadora Pizarro que esto se va a componer con la reforma laboral, que le está diciendo toda la academia que va a aumentar la informalidad, que es justamente lo que causa que hoy el colombiano no logre pensionarse. El colombiano no se pensiona hoy por la informalidad que tenemos nosotros del 56-55%. Eso es lo que hace que no acumule las semanas necesarias, desafortunadamente, para poder pensionarse. Y de verdad que deja aún más preocupados cuando todos sabemos que paralelamente están radicando una reforma laboral que fue desarrollo el Banco de la República, que está supuestamente ahora entregando la responsabilidad de las pensiones, las academias, las universidades, le está diciendo que la reforma laboral va a destruir empleo. Entonces no se entiende aquí ellos cómo le pretenden generar certidumbre a la generación, a nuestra generación, que en 30 años va a llegar a decir, bueno, ¿dónde está mi ahorro individual? ¿Dónde está mi esfuerzo de toda una vida de trabajo? Y le vayan a decir que es que eso se ferió 30 años antes en un gobierno que no le alcanzaba el presupuesto para sus medidas populistas. La explicación de la senadora Pizarro es que
se cambia el enfoque y ya no se habla de un tema individual a manera casi que de egoísmo, sino que se trata de pensar en la comunidad, de pensar en toda la sociedad, y que por eso se hace este aporte. Y Paola Ochoa hacía énfasis en un análisis que señalaría que prácticamente se va a duplicar la necesidad de la cotización del porcentaje del sueldo que debería ser cotizado a pensión para los jóvenes de las próximas generaciones para poder tapar el hueco pensional. ¿Qué análisis hacen ustedes y por qué señala usted que lo que está pasando hoy dejaría absolutamente sin posibilidad alguna de pensión a las próximas generaciones? Porque la senadora Pizarro además comete la gran equivocación de tomar como referencia países donde la informalidad tiene un dígito. Lógicamente ellos tienen una población de reemplazo. Lo que yo estoy tratando de decir es que en ese bienestar colectivo que se puede atender con presupuestos, usted no tiene por qué afectar al que hoy está haciendo las cosas medianamente bien. Es que este gobierno se ha dedicado a, en nombre de los retos, en nombre de las cosas que están mal y que se reconocen, a afectar lo poquito que está bien. Entonces, cuando usted deja en el limbo a nuestra generación, hay tres salidas a esto. O se tiene que aumentar las semanas cotizantes cuando uno llegue a esa edad, o se va a tener que aumentar nuestra participación en las cotizaciones, nuestro porcentaje se va a tener que aumentar, o se va a tener que aumentar la edad, o como ustedes lo dijeron ahora, se va a tener que hacer una mega reforma tributaria para poder responderle a nuestra generación. Y yo creo que como va la economía, como van ellos pronosticando la generación de empleo, como los anuncios que uno le escucha a todos los sectores económicos del país, ninguna de las tres va a ser suficiente al paso que vamos, y simplemente nos van a salir a todos metiendo en la misma colaboración colectiva. La persona que trabajó toda una vida y que se merece disfrutar de haber trabajado toda una vida con la persona que desafortunadamente no logró trabajar. Aquí ese es el reto, no afectar el que está haciendo las cosas bien. Y lo que estábamos haciendo ayer era buscar, digámosle, no sé cómo decirlo, pero buscarle el lado menos nocivo a esto, y no pudimos llegar a ningún acuerdo. Y lo que dice la senadora Pizarro, que nosotros llegamos a consensos o que ellos llegaron a consensos, es una total mentira que también hay que aclararle al país con toda vehemencia y claridad. Sí. Tengo aquí, senador Meisel, el estudio sobre este tema de uno de los economistas más respetados del país a nivel internacional, sino por decir el más, Rodrigo Suescún, que fue ex viceministro de Hacienda de Colombia, ex miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, ha trabajado en el BID, en el Banco Mundial, en la Universidad de los Andes, en el Fondo Monetario Internacional. Y dice este estudio, que por lo demás Ricardo también le acaba de hacer llegar a usted a su celular, dice claramente: para funcionar se tendría que imponer una tasa de contribución a pensiones exorbitante del 35% y más sobre los trabajadores jóvenes. Es decir, una vez más, la contribución de los trabajadores jóvenes al sistema para pagar las pensiones de los ya pensionados más que se doblaría. ¿Usted o hay alguien que esté defendiendo a los jóvenes, y qué vamos a hacer para que precisamente no dejemos empeñadas a las generaciones futuras por ayudarle, que es muy loable, a unos adultos mayores que actualmente no tienen pensión? Senador Meisel, ¿qué van a hacer? Y si usted... Sí. Mire, por supuesto que nosotros estamos en la defensa del joven y de las futuras generaciones. Nosotros radicamos un proyecto de ley que incentiva la contratación de jóvenes en la reducción y en el subsidio al que no tenga experiencia laboral. Eso se hizo en la ley de inversión social en el año 2022, porque además hay que vincular tempranamente al joven al mercado laboral. Es que eso es lo que nutre el sistema pensional. Pero ayer nos quedamos totalmente indefensos. Ayer fue una aplanadora lo que se vio en el Congreso. Le están vendiendo esto a maneras de consensos al país, cuando los consensos no cambian en nada la reforma que originalmente trajo el gobierno. Lógicamente nosotros hicimos lo que estuvo, mire, hasta ayer, hasta las 9 de la noche, intentamos que esto no se aprobara, porque es un disparate, es una irresponsabilidad.
pero perdimos y hay que reconocerlo. Aquí lo único que sí hay que hacer es seguir señalando ahora en Cámara las nefastas consecuencias si esto sigue su trámite en Cámara como pasó en el Senado. Es la única herramienta que creo que nos queda, y por supuesto ustedes en los medios de comunicación que hagan lo que han venido haciendo, que es expresar y es comunicar y amplificar las preocupaciones que tiene toda la ciudadanía con respecto a estas reformas, que repito, lo que salió del Congreso ayer en los 3 puntos trascendentales de la reforma es prácticamente igual a lo que trajo el gobierno al Congreso. Y eso sí, yo también quiero, y si quieres te lo explico por qué. Era la primera pregunta, pero muy concretamente, perdón. Senador. No, mire, es básicamente lo siguiente. El gobierno trajo un umbral de 3 salarios mínimos. Y bajó a 2,3 en teoría. Sí, pero con ese 2,3 cambiaron solo el 7% de las personas que cotizan en el país. Es decir, con el 3 estaban 12.900.000 personas, casi 13. Y con lo que le aprobaron al gobierno quedan 12.200.000 y pico personas engrapadas en lo que quiere el gobierno, con lo cual ahí no cambiaron nada. 2, se habla de la panacea porque van a crear un fondo que va a administrar las pensiones o las cotizaciones de los colombianos. Perdón, le dejan 4 asientos al gobierno y los otros 4 asientos los pone el Banco de la República, donde el gobierno también tiene injerencia. Entonces que no me digan a mí que ese fondo no rapidito el gobierno va a tener mayorías sobre ese fondo. Le dejan un puesto al Ministerio de Hacienda, le dejan un puesto a Mintrabajo, le dejan un puesto a DNP y le dejan un puesto a Colpensiones. El de Colpensiones tengo que reconocer lo que es sin voto, pero igual va a estar ahí. Y le dejan 4 puestos al Banco de la República, cuya junta es cambiante y donde el gobierno también tiene injerencia porque hace parte de él. Entonces, con respecto a eso, no blinda nada. Y tercero, que era otra de nuestras peleas, que era la famosa vigencia, tampoco, y éramos varios, entre otras cosas, de varios partidos incluso que votaron la pensional, como varios senadores del Partido Verde que terminaron votando la pensional, pero en el tema de vigencia estaban apoyándonos a nosotros y nosotros tratábamos de explicar la necesidad de una transición y además de quitarnos también, y hay que decirlo abiertamente, el peligro que Petro manejara las cotizaciones de los colombianos, porque aquí se tiene la esperanza que en el 26 Petro salga, y tampoco fue posible. Autoritariamente los 53 votos que consiguieron la pusieron a partir del 25. 7:43 minutos. Senador Meisel, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, un abrazo. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. El gobierno negociando hasta el último minuto, correteando senadores por los pasillos del Capitolio, finalmente logró anoche a última hora la aprobación en segundo debate de la reforma pensional, que a partir de ahora, en caso de que esto se convirtiera en ley, permitiría que todos los colombianos estemos afiliados a un sistema público de jubilación. Todos cotizaremos en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos, hoy unos 3 millones de pesos, y si gana más, usted tendrá que cotizar a un fondo privado,
obligatoriamente, lo adicional tendrá que cotizarlo en un fondo privado. El Banco de la República será el que administre el ahorro pensional de los colombianos a partir de este momento, no el stock pensional, es decir, no lo que hoy ya se ha ahorrado por parte de los colombianos durante estos años, lo que viene a partir de este momento. Mientras tanto, Colpensiones será el único pagador de las pensiones en el nuevo sistema. Los ahorros pensionales que hoy administran los fondos privados, como les decía, que suman 400 billones de pesos, seguirán ahí, no se van a mover, que era uno de los grandes temores. Los seres humanos no podemos vivir de apariencias. Necesitamos vivir desde nuestra realidad. Mucha gente vive de apariencias porque quiere agradar a todo el mundo, porque quiere ser aceptado y aplaudido. Y la verdad es que la única posibilidad de ser felices es asumir nuestra realidad. Luis Ernesto, lo bueno y lo malo de lo que se aprobó anoche de la reforma pensional, todavía falta terreno, todavía faltan 2 debates y falta la conciliación. Faltan 2 debates y en tiempo récord. Pero mire, Ricardo, lo bueno es que la principal promesa de campaña del presidente Gustavo Petro, y lo que creo motivó a muchos sectores marginados de esta sociedad, era a reducir la desigualdad, y esta reforma le pega derecho a ese punto, a reducir la desigualdad, porque 2,5 millones de adultos mayores recibirían, cuando se apruebe esta reforma, un bono pensional de 233,000 pesos. Eso creo que todos lo aplaudimos, y por supuesto eso cuesta, porque la plata sale de algún lado. Lo malo, pues sale de un lado, como por ejemplo personas como yo, que somos unos privilegiados, que podemos cotizar a pensión, cotizamos en Colpensiones, y si yo me pensionara, al ritmo de cotización que tenga, podría tener una pensión de alrededor de 16 millones de pesos, Ricardo. Para que el Estado colombiano, para que Colpensiones me pague a mí 16 millones de pesos, me estaría subsidiando mensualmente casi 9 millones de pesos al mes. Es decir, en mi edad, digamos que yo me pensione a los 62 años y tenga alrededor de 20, 25 años de vida después de pensionarme, el Estado colombiano, todos los colombianos me estarían dando 2.700 millones de pesos en subsidios. Entonces, claro que es malo para personas como yo, para personas privilegiadas, pero es bueno para 2,5 millones de adultos mayores que van a empezar a recibir un bono que va a hacer la diferencia entre que coman y no coman. Otra cosa que me parece buena y destacable, Ricardo, ya nos fuimos, es que bueno el y malo, gobierno... es una y una, pero bueno, ¿cómo? Se la valgo, cortica. No, pero pues es malo para mí, es malo para los privilegiados que podemos cotizar, que somos un porcentaje pequeño de la sociedad, pero es malo, claro que me va a costar. Claro. Yo preferiría recibir 2.700 millones de subsidio, pero sé que no es justo, Ricardo, y por eso no entiendo cómo un tipo como Pacho Santos sale a pelear por semejantes privilegios y no le da vergüenza. Pero volviendo a otras cosas que me parecen buenas, que no tienen que ver con el texto en sí o con la reforma, y es que el gobierno acordó, el Congreso acordó, a diferencia de lo que pasó con la reforma de la salud, que fue un choque porque el gobierno fue intransigente, no cedía, no dialogaba. Eso es parcialmente cierto. Cedió, bajar de 4, no como dice el senador Meisel, la reforma se radicó con 4 salarios mínimos, bajó de 4 salarios a 3 y después a 2,3 salarios. Ahí hay un cambio importante, casi que se dio en el 50%. Redujo también Ricardo, el umbral del régimen de transición, que preocupaba a muchas personas. La gente decía que la plata se le iban a llevar a Colpensiones, entonces que iban a hacer politiquería con la plata. Cedieron en que la plata la administrara el Banco de la República. Entonces yo sí veo que el gobierno está cediendo, el Congreso está cediendo, y así es como el país avanza, acordando, Aurelio, no chocando. 7:48, lo bueno y lo malo de lo aprobado anoche en el Congreso de la reforma pensional. ¿Pero de cuál reforma me está hablando? De la reforma me está hablando. ¿Usted cree, Ricardo, que no se ha hecho ninguna reforma? No, es que ayer hubo 2 reformas. Entró una reforma al Congreso y salieron 2. Y le voy a explicar por qué. El artículo que introduce el voto del senador Richard Fuenlantala es una reforma dentro de la reforma. ¿Usted sí sabe cuánto es la población indígena, afro y campesina? Son 27 millones de colombianos que van a tener dentro de esa reforma otra reforma pensional distinta. Pero Aurelio, a esos no, les ponen conejo en la Cámara. ¿Usted cree de verdad que tienen alguna intención de cumplir? ¿Me perdona un minutico? Sí, señor, perdón. Mire, Ricardo, esa reforma tiene un impacto como lo siguiente. Ese artículo tiene este impacto como lo siguiente. En los ingenios azucareros, por ejemplo, hay trabajadores afrodescendientes y hay trabajadores que no lo son, o no son indígenas, o no son campesinos. Los
afrodescendientes o los indígenas se van a pensionar primero que los que no lo son. ¿Y quiere que le ponga un ejemplo que ilustre más lo que estoy diciendo? ¿Quiere? El ministro Murillo, afrodescendiente, se va a pensionar hoy con menos semanas que el ministro Velasco, que aprobó esto. No, la verdad es que la reforma era mala y se dañó, y este artículo de Fuenlantala realmente produce un desorden en medio de esa reforma. Esa es la realidad, y el gobierno, desesperado por conseguir el voto, lo aprobó. Yo no estaría tan tranquilo del ministro Velasco y del director de planeación, el doctor Alexander López. ¿Pero usted no cree que eso se cae en Cámara? Bueno, pero si se cae en Cámara, ¿ya cuál es el problema? Que el gobierno que dice defender a los afros, a los indígenas y a los campesinos los va a faltonear en la Cámara. Y entonces, el problema es que el gobierno está en un lío el macho con ese artículo, porque eso le descuadra todas las cuentas, les despiporra. Lo que dice Luis Ernesto, no van a ser 2,5 millones para el solidario. Si usted mete en 50 años indígenas, afros y campesinos, que es lo que pretende el artículo, entonces se le vuelve a 4 billones, se le despiporran las cuentas, para no hablar de que también se le despiporran en colpensiones y se le despiporran en todo lado, porque usted privilegia unas poblaciones que termina descuadrando todo el balance fiscal. Hablemos de cuentas. Mire, la verdad es que el gobierno quedó en un lío el macho, por conseguirse un voto para aprobar la reforma pensional, terminó acabando de descuadrar las cuentas fiscales, y yo no sé quiera decir Bonilla, está en Londres. Cuando llegue y aterrice, ahí tenemos el 7:51, María Consuelo, lo bueno y lo malo. Le respondo rápidamente. Lo bueno, elevar a ley es el subsidio de Colombia Mayor, que ya existía, pero que va a ser, primero, más amplio, va a tener más cobertura, y adicionalmente va a tener pues un rango legal que va a hacer que le aplique a una población cierta. Eso me gusta. Lo que no me gusta, que nadie está pensando en la sostenibilidad. La gente solo piensa en, que me cubra la transición, que yo no entre ahí, o que el que venga atrás que arree, que los jóvenes vean a ver cómo enfrentan ese descalce que hoy se está constituyendo con esta reforma. 7:52, don Andrés. Oiga, Ricardo, lo bueno, dos cositas muy rápidas. Lo bueno, primero, el sistema de pilares, la filosofía de la reforma. Yo creo que eso está muy bien, yo creo que eso es un sistema bueno en muchos aspectos para una sociedad como la colombiana, porque permite la coexistencia, la complementariedad de diversos sistemas, de diversos regímenes que coexistan, que se complementan, que creo que le sirve, por ejemplo, a poblaciones que hoy están muy desprotegidas. Entonces, en ese punto, lo bueno. Otra cosita muy brevemente de lo bueno. Yo estoy de acuerdo con Luis Ernesto. En esta reforma ha habido mucho ejercicio de moderación y de ceder. Es que recordemos que lo que decía el presidente Petro en campaña era que había que eliminar completamente el sistema de ahorro individual y pasar de un día para otro, en medio de la noche, los ahorros de todo el mundo a Colpensiones. Entonces aquí ha habido un ejercicio progresivo de ceder que yo lo aplaudo, me parece que está haciéndose una buena labor en el Congreso de Colombia. Lo malo, Ricardo, es que esta reforma en muchos de sus detalles se está haciendo de espaldas a realidades que luego nos van a golpear de frente, que son realidades demográficas, que son realidades financieras y que son realidades del mercado laboral, en particular la informalidad laboral. Y tan cierto es esto, Ricardo, que la propia ministra de Trabajo, que es la impulsora de esta reforma, lo sabe, y lo que está diciendo es, mire, aquí nos vamos a tener que volver dentro de unos años a corregir unas cosas, porque las realidades de fondo que sustentan el sistema pensional de un país, en este caso, no concuerdan con lo que se está aprobando. Volveremos para hablar de esto. Todo levanta la mano. Más adelante seguimos hablando de la reforma pensional, a la que le falta todavía el segundo tiempo en el Congreso de la República. Ya regresamos en Mañanas Blue. Les hablo de la polémica por el tarifario que publicó y luego despublicó el Ministerio de Salud. Les hablo de nivel de embalses y les hablo de ahorro de agua en Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo... En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio.
El gobierno negociando hasta el último minuto, correteando senadores por los pasillos del Capitolio, finalmente logró anoche a última hora la aprobación en segundo debate de la reforma pensional, que a partir de ahora, en caso de que esto se convirtiera en ley, permitiría que todos los colombianos estemos afiliados a un sistema público de jubilación. Todos cotizaremos en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos, hoy unos 3 millones de pesos, y si gana más, usted tendrá que cotizar a un fondo privado. Obligatoriamente, lo adicional tendrá que cotizarlo en un fondo privado. El Banco de la República será el que administre el ahorro pensional de los colombianos a partir de este momento, no el stock pensional, es decir, no lo que hoy ya se ha ahorrado por parte de los colombianos durante estos años, lo que viene a partir de este momento. Mientras tanto, Colpensiones será el único pagador de las pensiones en el nuevo sistema. Los ahorros pensionales que hoy administran los fondos privados, como les decía, que suman 400 billones de pesos, seguirán ahí. No se van a mover, que era uno de los grandes temores. Nativa. $7.56. Paulatinamente se marchita la posibilidad de que se siga usando la red social TikTok en Estados Unidos. Ya hay un plazo perentorio para que los inversionistas chinos vendan la aplicación. En caso contrario, Juan Camilo, ¿podría desaparecer o podría ser prohibida en territorio estadounidense? Solo le hace falta, Ricardo, la firma a este proyecto de ley hasta este momento para que se convierta en ley de la República, la firma del presidente Joe Biden, quien ha dicho, recordemos, que la firmará. Esto está en el marco del paquete de asistencia a Ucrania, a Israel y a Taiwán que aprobó ayer el Senado por alrededor de 95.000 millones de dólares, pero colocaron en el marco de esa ley una disposición que le da un plazo en inicio de 9 meses, pero que puede ser extendido hasta un poco más de un año a la plataforma TikTok, particularmente a la compañía ByteDance, que es la casa matriz, la empresa madre de TikTok, para que se separe de ella, para que la venda. De lo contrario, enfrentarían una prohibición aquí en los Estados Unidos, un mercado fundamental para ellos. Ahora bien, mucha gente se pregunta, bueno, ¿en cuánto tiempo prohibirían TikTok? ¿Qué es lo que se viene para TikTok concretamente? ¿Qué es lo que pasa? Muy seguramente la empresa TikTok va a demandar esta disposición aprobada por el Senado de la República, por el Senado de los Estados Unidos, una vez se convierta en ley, una vez la firma el presidente Joe Biden, y eso podría incluso extender ese plazo de un año para que se pueda aplicar dicha prohibición. Incluso podría, de ser el caso, si las Cortes toman la determinación de tumbar esa medida aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, lo cierto es que por lo menos es mínimo 9 meses, puede ser retrasado un periodo adicional de 90 días y luego, con la cantidad de demandas que se van a producir, es probable que por lo menos en un par de años no tengamos una determinación final frente al futuro de TikTok. Pero en todo caso es una ley bastante relevante y es la primera que de hecho alcanza una aprobación a nivel federal en los Estados Unidos. Particularmente recordemos que TikTok ha venido adelantando una campaña de lobby bastante agresiva para tratar de contener la aprobación de esta ley. Quienes entraban a la aplicación aquí en los Estados Unidos incluso veían mensajes en la plataforma que le pedían movilizarse a la gente, a los influenciadores, para que no permitieran que el Senado, en este caso que el Congreso, tanto Cámara y Senado, aprobaran esta disposición. Pues ya fue aprobada y lo que se viene ahora es un pulso judicial para ver si se mantiene o no, Ricardo. 7:58 minutos pendientes, porque eso puede marcar el futuro de esa aplicación en otros países del mundo. Y mientras tanto, Naciones Unidas, la FAO específicamente, a propósito, nuestro flamante embajador ante la FAO es Armando Benedetti, tendría algo que decir frente a este informe que revela que la inseguridad alimentaria empeoró en el mundo el año pasado. Hay más de 280 millones de personas que necesitaron ayuda de emergencia por cuenta de los conflictos. También hay referencias que se hacen a Colombia. Enrique Rodríguez. Sin duda alguna, el doctor Benedetti tendrá buena cuenta de este informe que acabamos de conocer y que firman varias agencias de la ONU, pero particularmente, como no, la agencia que tiene que ver con la alimentación, que es la FAO. El titular es ese: 282 millones de personas necesitan ayuda de emergencia a causa de los conflictos, especialmente, y cita el informe, a Gaza y a Sudán. Habla de episodios climáticos extremos y crisis económicas por todo el mundo. El número de personas en situación crítica aumentó en 24 millones respecto a 2022. En América Latina destaca el caso de Haití, donde dice la violencia y la inestabilidad política provoca que 1.8 millones de personas se encuentren en una situación
de extrema vulnerabilidad alimentaria, es decir, 200.000 personas más que en el año 2022. Globalmente, es el quinto año consecutivo en el que el número de personas en estado de inseguridad alimentaria aguda aumenta en todo el mundo. Y vuelve a citar sobre todo la guerra de Hamas e Israel y el conflicto de Sudán, donde 8.6 millones de personas se han añadido a la lista de afectados por la seguridad alimentaria. En América Latina, apartado Colombia, dice que la llegada constante de migrantes y refugiados a Colombia, pero también a Perú y Ecuador, constituye una fuente de preocupación, además del impacto del fenómeno climático del Niño. Dice particularmente que en Colombia, mientras que solamente el 3% de la población autóctona se enfrentó a una situación alimentaria severa, es decir, 1,6 millones de personas, el 62% de los migrantes y refugiados, que son en total 2,9 millones, se hallaban en esa situación de vulnerabilidad. Venezuela dice